Bienvenidos al podcast, ¿verdad? Hoy estamos aquí con Andrés, con Francis, estamos en Caburé, justamente aquí en el auditorio, arriba está el restaurante, la chocolatería, y también queremos agradecer al Camino Gelato y al Instituto de Monteverde por hacer esto posible. El Camino Gelato nos prestó estas sillas donde estamos ahorita, y el instituto también por colaborarnos para que esto sea posible. Muchachos, muchísimas gracias por venir, de verdad, gracias por sacar su tiempo. Yo sé que Francis, bueno, usted estaba trabajando y usted también venía corriendo, ¿verdad? Pero bueno. Soy Francis Vino. Yo crecí en Monteverde y participé en varias de las producciones de Five Corners. Y después salí para estudiar y trabajar y volví a vivir a Monteverde desde agosto más o menos. Me dedico como ingeniero en sistemas, entonces mucho de mi trabajo es programación y estar enfrente de una computadora y en reuniones con clientes y ese tipo de cosas. Qué raro, o sea, es completamente lejos del teatro y el arte, ¿verdad? Sí, realmente lo es. Igual trabajo mucho con cámaras, entonces algo lindo ha sido aprender un poco de cómo funciona la parte técnica de las cámaras, así, que eso tal vez tiene una cierta relación, pero es como lo más que me acerco, digamos. Que más cercano. Sí, sí. ¿Y usted, Andrés? Bueno, yo soy Andrés Chinchilla, yo hago muchas cosas, en realidad. Ajá. Soy como multifacético de ese lado, pero Okay. Bueno, fui a estudiar a la Universidad de Costa Rica, en San José, después del tiempo en Five Corners o en Monteverde en general. Soy politólogo, me gradué de Ciencias Políticas, de Bachillerato en Ciencias Políticas, y de vuelta a Monteverde como que me encontraba así viendo a ver qué quería hacer y qué quería ayudar. Yo sabía que quiero estar aquí en Monteverde un rato, aportar a la comunidad de donde pueda, como pueda. Entonces estoy, trabajando con varias ONGs distintas, Corclima siendo la principal de ellas. Estoy en varios proyectos vinculados a ello, principalmente programas de educación en el CTP y otro podcast que ahí se viene, que estamos trabajando. Okay. Y entre otras cosas, también juego frisbee como hobby. Que si fuera la misa los domingos, sí, todas las semanas tengo que jugar frisbee. El proyecto de Sapos Dorados, el equipo de Monteverde, es una de las cosas a las que le dedico bastante tiempo. Y en general, relacionado al teatro, cuando estaba en la U, participé como asistente en el curso de taller de teatro por 3 o 4 años, por lo menos, casi todo el tiempo que estuve en la U. Y bueno, así siempre he tratado de mantenerme vinculado de alguna forma a las artes, de alguna otra manera. Actuando, dirigiendo, participando como profe para campamentos, lo que sea, pero de alguna forma que no se aleje muchísimo de la vida de esa parte. Exacto. De hecho, tenemos un amigo en común, por eso mismo, ¿verdad? Beto. Sí. Un saludo a Beto, no sé si va a ver esto, pero un saludo para Beto. Pues bueno, mi nombre es Isaac, ¿verdad? Ustedes ya me conocen, pero no sé si la gente ahí me conoce. Yo soy formado en cine y televisión, tengo una especialidad en dirección. Durante muchos años aquí en Monteverde participé en Five Corners, creo que hice como 8 shows, una cosa así, realmente creo que por ahí anda. Ajá. Y de hecho ustedes los conocí ahí porque ni siquiera veníamos de la misma escuela. En la universidad, pues bueno, conocí muchísima gente, tuve muchísimo acercamiento con actores profesionales, ¿verdad? Como todo este trabajo actoral, entender un poco también como toda esta dinámica de las diferentes métodos que se usan para entrenar a un actor, ¿verdad? Para llegar a ciertos lugares a los que uno quiere someter, ¿verdad? A un actor para que le dé cierto nivel de sentimiento o incluso de drama, ¿no? Y que le aporte y que construya un personaje a final de cuentas, ¿verdad? Entonces creo que esa parte a mí me gusta muchísimo, como todo el trabajo con actores, todo el trabajo como de método específicamente, y esto yo sin duda se lo debo a Five Corners, porque yo creo que si yo no hubiera tenido como esta oportunidad, ¿verdad?, de venir y conocer el teatro, muy probablemente estuviera en este momento terminando una carrera en medicina, una hora sí, ¿sabes? Como, no creo que algo completamente lejano, no creo que nada relacionado a lo que hoy día me gusta. Y bueno, actualmente
trabajo como en producción audiovisual, no tanto como en cine como realmente me gustaría. Pero bueno, esperemos que eventualmente lleguemos a eso. Y bueno, muchachos, también me gustaría que un poco como hablemos de exactamente esto, ¿verdad? De cómo nos conocimos, porque yo recuerdo que yo recuerdo ver a Francis y los dos éramos unos niños, literalmente. Sí, nos conocimos unos carajitos. Sí, nos conocimos como niños. Sí, bueno, ¿cuántos años tenemos de diferencia? No sé Como un cuántos. par, quizás. Sí, como un par. Yo tengo 23, tú tengo como 25, quizás. Sí, 25. Ujú. Sí, entonces yo creo que literal, sí, éramos como dos carajillos con 2 años de diferencia. Creo que fue en esa isla, ¿verdad? En esta isla, exacto. Fue la Ajá. primera de todos, en realidad. Fue su primera. Fue mi primera, su primera, pero Pues creo no que estaba en- Francis estuvo en la tiendita de los Sí, horrores. Yo estuve en 2 antes de eso, sí. Yo estuve Sí. en Oliver, fue mi primera. Eso fue, creo que en el 2010. 2010. Ujú. Tenía 11 años. Y luego estuve en Tiendita de los Horrores el siguiente año. Sí, Y ya en esa isla fue cuando ya nos conocimos. Ajá, Ajá. conocí a Isaac, sí. Sí, yo recuerdo también como que algo que recuerdo mucho era como cómo nos cambiaba la voz, como cada año. Sí. Ajá, como que, Esa edad. como que nos ponían en diferentes, o sea, ¿cómo se llama? Ah, realmente esto no lo sé muy bien, como estos términos, pero que era como que el soprano, que no sé qué, ¿verdad? Y que ya. Ah, sí, Y a eso- nosotros nos ponían a entrenar con las chicas, sí. Cierto. Eso es algo muy fascinante que uno aprende cuando uno está como estudiando la voz o así. Ujú. Es el registro que uno tiene y cómo se va moviendo ese registro, especialmente en los hombres cuando uno va Ajá, creciendo. como uno va creciendo, sí. Sí, y bueno, y de hecho, bueno, en esta isla que fue mi primera experiencia, y la de Andrés también, ¿verdad? Como bueno, yo creo que a mí me gustó muchísimo realmente, ¿verdad? Pero la que a mí realmente me traumó en un buen sentido fue In the Heights. Ok. Creo que eso fue como un muy buen show. Yo disfruté mucho Ajá. la experiencia de Heidi. Para mí, In the Heights fue tal vez la que más como trabajo tuvo por detrás, como Ajá. que fue la que más coreografías había que aprender y que eran más detalladas y que eran más interacción de todo el elenco entre nosotros, como todas las coreografías iban de todo el elenco, como que casi no Ajá, había ajá. escenas o coreografías grandes de un par de personas, digamos que en esta isla sí había un par de cuestiones, Sí, eran sí. 4 en escena o 2 en escena, Ujú, sino ujú. que In the Heights era como tanto más el elenco Ujú. junto que Ujú. tal vez había mucho más trabajo de fondo Ujú. de De todos. Ujú. Y algo que me gustaba mucho de In the Heights era el hecho de que por allá había un bolero, por allá había una salsa, Sí. por allá había como rap, ¿verdad? Y como los musicales conforme fueron pasando terminaban siendo como una vara muy americana, gringa, ¿verdad? Pero Sí, lo de la música. el estilo de la música y todo esto, ¿verdad? Pero In the Heights sí era como que, no sé, yo sentía que era como de nosotros, a final de cuentas, sí. Yo me identificaba muchísimo más con esa que con En esta isla y con todas Exacto, las demás. sí. Y definitivamente el sabor o la esencia de In the Heights va más identificada con nosotros. Total, Sí, sí. la historia, ¿verdad? Sí, a un nivel de identidad, sí. Claro. Y de hecho, en ese musical usted tuvo el papel de Usnavi. Sí, vieras que yo entonces ya para In the Heights ya yo había estado en que 4 horas me parece. Ajá, esa era como su cuarta. Sí, esa iba a ser mi cuarta. Pero hasta entonces yo no había tenido roles tan importantes. Yo había tenido como roles de coro o algo por el estilo. Y cuando uno es niño, bueno, y especialmente yo, que era como, quería ser muy el centro de atención, ya yo de hecho estaba empezando a perder un poco el interés por el teatro. Claro. Y cuando fui a hacer la audición de In the Heights, me pidieron que rapeara un poco. Yo no había rapeado tanto en audición y ahí mismo solo leí un poco de lo que me dijeron y también intenté rapear una canción de Gorillaz que a mí me gustaba. Y ahí fue la sorpresa cuando me dieron el papel principal. Y fue demasiado divertido. También porque vos interpretabas el papel de Sony. Sony, que Ajá. es el primo. Sí. Entonces fue mucha también porque interactuamos mucho. Sí, interactuamos un montón, sí. Era muy... sí, ese musical a mí me encantó realmente. Y yo estaba bastante joven, yo tenía 12 años. güey. Ujú. Y ese fue el primero que era como abierto de verdad, como que se hacían los ensayos
a disposición del cole, digamos, de que se fueran los ensayos más duros en los 15 días de vacaciones del cole público, porque para nosotros era muy fácil llegar a cualquier hora, pero claro, pues ustedes en verano. Les costaba muchísimo. Yo me acuerdo que tenía que ser o a las 5, después de las 5, o súper temprano en la mañana, que más bien eso es, y In the Heights fue justo la que abrió ese panorama, y de pronto había gente del cole público que uno nunca en verde se mezclaba a esas edades. Claro. Y más ustedes que eran de Monteverde y iban a la escuela de los amigos. O sea, ustedes de lunes a viernes pasaban aquí arriba y quizás sábado y domingo también. Entonces como que esa interacción con la gente del pueblo como que no era tan constante, digamos. No, definitivamente no. Yo conocí ya a mis amigos del pueblo, fue por teatro. No, yo también. Y yo creo que, bueno, ahora que usted dice eso, como que creo que las amistades como más profundas que yo he tenido en mi vida ni siquiera han sido por escuela o colegio, digamos, fueron un poco por Far Corners, por la gente que yo conocí aquí, ¿verdad? Y eso habla mucho de la importancia del proceso, de estos espacios, justo en comunidades como Monteverde, ¿no? Exacto, sí. Porque no la hubiéramos tenido ese chance, nos hubiéramos quedado con, digamos, si nos gustaba la actuación o el teatro o esas cosas, nos quedamos con las clases de teatro en la escuela, ¿no? Que esa media hora a la semana es suficiente, y justamente el hecho de que participar en una y querer participar el otro año y el otro y el otro y el otro, habla de cuánta comunidad se genera entre nosotros mismos, digamos, de hermandad, camaradería, y de llevar un proceso teatral juntos, que todos nos tenemos que aprender las canciones, todos nos aprendemos las coreografías, todos estamos almorzando y comiendo al mismo tiempo, todo eso. Yo diría que la cantidad de trabajo en teatro musical también, particularmente, uno pasa momentos estresantes, y yo creo que todos los carajillos ahí en algún momento hemos tenido un momento duro de depresión o lo que sea. Sí, exacto. Pero uno siempre llegaba a las producciones, después de presentar uno sentía tanta emoción y tanto como sentimiento de que logramos algo muy grande juntos. Y entonces, no sé, para nosotros era una experiencia que siempre queríamos repetir, aunque sabíamos que iba a ser muy, muy complicada, mucho trabajo y todo, pero aún así siempre queríamos volver. Sí, de hecho, sí. Y creo que esos Tonys, porque yo estaba deseando que ya fuera como medio año para ver a mis compas, digamos, ver a Andrés, ver a Francis, ver a Kelly, ver a toda la gente, a Trevor, a Jaden también, que Jaden muchas veces como que solo venía para eso, a veces, yo creo, ¿verdad? Venía el verano como literalmente para eso. ¿A ustedes les pasa? A mí los profes, o bueno, los que uno veía como profes, pero los voluntarios, los asistentes, como Erin, como Zeke, o sea, son los que se me vienen a la mente. Raquel es otra, como que eran los que venían continuamente en esos años, que uno Kathleen también. Uno formaba como vínculo con ellos también, por fuera de claro. los que venían por solo un año también. Me acuerdo de Kyle y de Logan. Kyle, el bailarín, era impresionante. Sí. Se fue para no sé si recuerdan Cass. Cass, obvio. Cass como la fruta, sí. Cass como la fruta, él siempre se introducía de la misma manera. Era alguien con demasiado como sentido del humor y demasiada energía. De hecho, un día de estos estaba hablando con mi compa aquí, que ustedes de fijo lo conocen, ¿verdad? Sí, bueno, los músicos, eso. Los músicos, eso. Ahorita vamos ahí, de hecho, pero como que estábamos hablando y me dice Kike, como, más, acuerda de Cass, ¿verdad? Y yo, claro, mae, Cass como la fruta, así como. Sí. Pero sí, ¿verdad? Y como que ese intercambio cultural, ¿verdad? Como que también era bastante particular, ¿verdad? Como que había gente que venía aquí un poco como a reforzar su español, a estar aquí en otro país, ¿verdad? Durante una larga temporada, porque a veces venían 2 meses, 3 meses, se quedan acá. Sí. Entonces como que, sí, eso creo que eso es bastante rico. Pero ahora hablemos de los músicos, ¿verdad? Porque estos más venían como Ivania, Kike, Mariel, Lucho... todos estos más, ¿verdad? Que estaban viniendo constantemente aquí y que también se creó un vínculo con ellos importante, ¿verdad? Claro, sí. Yo recuerdo, Ivania es de las personas con las que he continuado hablando después de tanto tiempo. Y fue tan lindo. Por un rato no nos habíamos visto, y recientemente en la producción de Mamma Mía vi a Ivania de nuevo y fue demasiado lindo verla de nuevo. Claro, sí. Y me parece que Mariel también estaba. Mariel a veces viene aunque ni siquiera le den aunque ni siquiera vaya a tocar. Que nada más viene a ver el show así.
Pero sí, de hecho tuvimos como una entrevista con Ivania el otro día. Ella estuvo acá el martes. El martes, sí, estuvo el martes y se volvió ya el miércoles, pero no sé. Pero bueno, sí, ella siempre estaba deseando venir acá. Como, Sí. Sí, es que son como vínculos muy, muy vacilones, porque además ellos todos eran adultos y uno carajillo, pero siempre fue como, o sea, siempre se llegaba a hacer una amistad con todos los músicos. Sí, el chilo, sí. Mucho de Lucho, que siempre llegaba a molestarnos cuando estábamos ensayando. Sí, Y es que Lucho era como más cercano de la edad de nosotros. Ajá. También era como la experiencia de, es gente de Chepe, es gente como que no es de aquí, y vamos a ser los que, vamos a enseñarles cómo se vive en Monteverde y invitarlos a que estén. Y me parece que a veces se quedan acá. Organizábamos como caminatas o así, y ellos también, y nos íbamos al monte. Ajá, y también como que eso es curioso lo que usted dice, como, estos más hacen cosas chivas, ¿sabes? Como estos más tocan un instrumento, como saben leer música, como están haciendo cosas así, como que realmente para nosotros, nuestra herramienta era nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra vara, pero de verlos a ellos ahí con un cello o lo que sea, yo decía, wow, como... Y además para mí hacían como que fuera real, como que ya cuando llegaban los músicos era ya. Eran sabemos que los ensayos, eran los dress rehearsals y eso era de todo el día. Todo el día. Y como estaban los músicos era verdad, y cuidado lo hace mal porque ahí sí... Uy, mae, sí. La música que ellos van tocando al... Sí, y por allá nos decían, y ellos se enojan, ¿sí o no? Siento que también es real en otro sentido, relacionado a lo que dijo Isaac, de que uno veía que esos son músicos, son personas que saben leer música, saben ajustarse rápidamente, actúan de formas muy profesionales. Y nosotros, o sea, Falcones ha trabajado mucho teatro comunitario, con carajillos así, pero aún así la experiencia de que vengan los músicos, yo siento que le hacía a uno decir como, ok, es hora de que, aunque esto es teatro comunitario, vamos a intentar actuar lo más profesional, claro. Sí. Y como que algo también como que recuerdo también que me pasaba mucho eran los músicos, ¿verdad? Cuando nos poníamos el vestuario, habían como etapas, era como llegaron los músicos, después ya estábamos haciendo ensayos con vestuario. Después cuando teníamos al público, ya eso a mí me hypeaba de una manera, sí. Como que me ponía así, como me subía no sé, como que me metía realmente en el personaje, ¿verdad? Y a mí realmente me gusta mucho el teatro y tal, lo disfruté muchísimo, pero sí, hoy día el mundo nos lleva por otro lugar. O sea, digamos, si se armara una obra o una cosa así, usted diría de sí. Sí. Me gustaría. Porque... Sí, yo creo que sí. Sí. A mí, algo que me dio un poquito de, así como decir, uy, tal vez puedo participar en teatro, ¿no? Fue escuchar que mamá mía ahora estaba trabajando con adultos. Ajá. Yo creo que una cosa que a mí me hizo un poco triste era pensar de que, bueno, ya yo trabajé con Falconers básicamente por todas las edades que Falconers trabajaba, y aún cuando ya me hice adulto, pues, intenté seguir trabajando con Falconers un poco detrás de las escenas, pero ya haciéndome adulto ya era como, bueno, ya no voy a poder participar tanto en la obra, además de que voy a salir así. Pero me imagino que, por ejemplo, para coordinar Mamma Mía hay que trabajar también, somos adultos, personas que trabajamos, me imagino que hay que coordinar con horarios de trabajo y todo eso. Sí, yo creo que eso fue un reto el año pasado, y de hecho también Tatiana me había dicho, ¿quieres actuar? ¿Verdad? Como en Mamma Mía. Y yo la verdad es que no tenía el chance porque yo tenía comprometido esas fechas y tenía que trabajar, ¿verdad? Cosas que una vez... Y yo no estaba viviendo en Monteverde todavía. A mí me hubiera gustado participar, pero yo me moví a Monteverde hasta agosto. Entonces, ajá, como un mes después, más o menos. Yo, de hecho, ya estaba empezando a llegar cuando estaban sucediendo las producciones. Entonces yo fui a ver las producciones. Fue muy lindo ir a verlas, pero no había estado durante el proceso de armar la producción. ¿Y usted, Andrés, le gustaría? Yo sí, yo participaría. Yo siempre justo chocaron las fechas, justo no podía. De hecho, participé en el Centroamericano, justo con las fechas de Mamma Mía, entonces no se podía. Pero yo sí creo... ¿En el Centroamericano qué? ¿Con Frisbee? Sí. Mae, pero... Yo los dos participamos. ¿Y dónde fue esto? No sé. Y cuando están estos espacios y están abiertos a todo el público, yo creo que eso debería incentivarse más, y que además yo de fijo participaría si puedo, y me calzan las fechas y me calza todo el tiempo, definitivamente, porque uno al final se nutre de esos espacios y se nutre de la gente que se encuentra en esos espacios y da cambios que no tienen que ser muy grandes en la vida, pero por lo menos un respiro de la cotidianidad, de lo común, siempre es importante, y el hecho de que existan esos espacios me parece que es lo importante, o lo que
es más rescatable de todo eso, ¿no? Sí, hace que la vara sea rica, ¿no? Como... Y yo creo que importa mucho qué tipo de actividades. Entonces, para hacer un paralelo entre, por ejemplo, Ultimate y teatro. En Ultimate, el hecho que no hay árbitros y que uno arbitrea significa que uno intenta aprenderse las reglas, pero también intenta enfocarse en pensar de una manera muy como justa y así, y siento que es parte de lo que arma la comunidad. Y en teatro siento que algo genial que hace el teatro es permitir a uno expresarse, y yo siento que empieza poco a poco cuando uno va como ensayando, y así poco a poco se va soltando más con las personas, y siento yo como que hay también una interacción linda que sucede no solo en el ensayo o en el proceso de montar la producción, pero también solo en la relación con las personas, de que uno se inventa bromas que son ridículas y cosas así solo porque uno está como no, teniendo menos pena o siendo un poquito más desinhibido en la manera que uno se expresa y así. Creo que eso es parte de lo que trae el teatro. Claro. Es lindo de esas comunidades porque no solo es el hecho que es una comunidad, pero también es el tipo de habilidades con las que uno trabaja. Fortalece las habilidades blandas, digamos, de alguna manera. Sí. Ajá. Sí, hay habilidades que uno se lleva, por ejemplo, hablar en público, hablar como... Claro, mae. En un escenario siempre va a ser bueno saber proyectar la voz, saber cómo posicionarse para que todo el público lo esté viendo lo más posible. Y también perderle un poco ese miedo al público. Sí. Aunque siempre existe, pero yo creo que, digamos, conforme usted vaya entrenando esto, y el hecho de hacerlo jóvenes, pequeños, niños, ¿verdad? Como que de alguna manera sí nos va dando fuerzas para la vida, ¿no? Como para lo que viene, ¿verdad? No tener miedo de equivocarse, me parece que es una muy importante. O sea, si usted está en el escenario y se equivoca, solucione, improvise, haga algo, pero no se quede ahí quieto. Y un poco si vos estás dando un discurso y se traba o no se acuerda que viene, no importa, usted soluciona. Usted camine ahí por ahí, hace que está pensando, hace que... O incluso sí, en la vida, ¿no? Como el hecho de improvisar, ¿verdad? A veces también, como que a veces nos toca improvisar, a veces nos pasó algo y es más, ok, esto está completamente fuera del plan, pero solucionemos, improvisemos, vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Y yo creo que eso definitivamente lo da el teatro, por lo menos a mí me lo dio el teatro, fue algo que yo aprendí con el teatro. Sí. Yo diría que aún ahora, en mi trabajo hablo con clientes y a veces hay un poco de nervios que me dan hablando con clientes, que es similar al nervio de estar enfrente de un escenario, enfrente de público y así. Pero yo creo que en el teatro uno aprendía que aunque uno está nervioso, uno va y uno lo hace, y ya en el camino, ya empezando, todo fluye. Todo fluye, exacto. Entonces yo creo que también eso me ha ayudado hasta cierto punto en esos momentos que me pongo nervioso con clientes, para simplemente vámonos, démosle, hagamos lo que hay que hacer y ahí va a fluir. Claro. Improvisamos si algo sale distinto a lo esperado. De hecho, bueno, yo el otro día, ¿verdad? Que estábamos hablando, como agarrando un poco de lo que ya ocurrió, ¿verdad? Porque yo he estado como aquí con Tatiana haciendo las entrevistas, y como que cuando estábamos, tuvimos una entrevista con unas señoras que estuvieron en Mamma Mía. Y como que ya son adultas, ¿verdad? Y todo lo demás, y las más hablaban justamente de esto, ¿verdad? De las responsabilidades que ellas tienen, ¿verdad? De incluso cosas personales que pueden estar ocurriendo, y cómo el teatro las sacaba de esto, cómo ellas incluso compartían con sus hijos como algo, ¿verdad? Como algún tipo de, como el teatro, como una disciplina, qué sé yo, ¿verdad? Como un tipo de arte. Y yo decía como, pucha, mae, esto, como si yo hubiera tenido la oportunidad de ser un niño y tener adultos que estén haciendo eso, ¿verdad? Siento que también me hubiera dado como mucho ánimo, ¿verdad? Como muchas ganas de hacerlo, porque uno es un niño, uno no tiene grandes responsabilidades, ¿verdad? La responsabilidad más grande probablemente en ese momento para mí era aprenderme las líneas. Y a veces ni lo hacía bien, ¿verdad? Sí. Terminaba aprendiendo las líneas como una semana antes. Sí, no, o sea, yo no recuerdo realmente nunca como estar ensayando las líneas así en mi casa, sino yo me aprendía las líneas mientras ensayaba. O sea, como sí, mientras estaba como en esto. A veces Lisa me decía como, "Mae, vaya allá, no sé qué, aprendes las chunches, ¿verdad? Las líneas, ¿verdad?" Y yo medio leía, pero como realmente yo me memorizaba las cosas ensayando, ¿verdad? Como que yo no tenía como esta, podría decirse, disciplina o no sé, sí, como de llegar a mi casa y decir como, ok, de aprenderme las líneas. También tomando en cuenta que los ensayos a veces eran maratónicos, ¿verdad? O sea, sí, uno quería llegar a la casa como a
A dormir, sí. Uy Dios, yo recuerdo en Violinista del Tejado un día que trabajamos más de 12 horas, no recuerdo cuántas horas habíamos estado trabajando. Pero ese fue un día muy, muy difícil. No, y esos días, ¿verdad? Que son, por ejemplo, yo recuerdo de Violinista en el Tejado, sí, digamos, como que yo tenía el papel de TV. Entonces yo llegaba, yo ensayaba con Lisa, ¿verdad? Y después llegaba todo el mundo y, digamos, yo literalmente pasaba ensayando todo el día, sí, todo el día. Y yo veía gente todo el día y ya a las 8 de la noche, 9 de la noche, que a veces terminaban los ensayos 8:45, yo decía, ma, yo ya no quiero más, o sea, yo quiero llegar a mi choza a dormir. Y el otro día, vamos de nuevo, ok, listo, ¿verdad? Y esto es importante porque de alguna manera me enseñó disciplina, ¿no? Como, madre, no importa qué es lo que esté pasando, si usted quiere o no, tiene que hacerlo, o sea, hay que hacerlo, tiene una responsabilidad, ¿verdad? O sea, sí, y es que pase lo que pase, no va a terminar enfrente de un escenario, enfrente del público y todo. Entonces, y es uno, y es un pueblo, todo el mundo te conoce, ¿verdad? Entonces, si uno hace un show, si uno algo hace mal, pues bueno, yo creo que de ser juzgado existirá la posibilidad. ¿Ustedes tienen así alguna anécdota que se acuerdan de entrar al escenario y quedarse en blanco? Así que dicen, madre, no me acuerdo qué tocaba, qué venía, qué paso iba, qué hago. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo la primera, o sea, en esta isla, en una de las escenas me tocaba salir y venía un baile y salí. Y fue 2-3 segundos, pero me quedé así en blanco total, que yo ni me acordaba para dónde tenía que ir. No, ni siquiera me acordaba dónde tenía que agarrar. Y era así de que, uy, cierto, ya, listo. Pero sí, sí. O sea, ese es el Zapis que yo me acuerdo, sí. De hecho, yo creo que, perdón, pero yo creo que de Francis se acuerda de esto, como que fue en In the Heights. Ajá, fue in the Heights. Sí, como que Francis estaba usted estaba en escena, yo no estaba en escena. Y como que le bajaban los pantalones a Albi. Pero él quedaba en boxer, se suponía que quedaba en boxer. ¿Usted se acuerda? No sé por qué nosotros decidimos que eso era una idea. Me parece que la directora en ese momento, que era Carmen, no había pedido que hiciéramos esto. No aprobaba. Yo creo que no, yo creo que solo yo le dije a Albi, ¿sabe qué sería muy gracioso? ¿Qué? Hay una línea donde yo digo, pull your damn pants up. Y que durante esa línea, que le baje los pantalones. Todo bien, él está de acuerdo. Y una de las veces en producción creo que le jalé más de los pantalones. Y fue un show. La camisa, por dicho, la camisa era larga, entonces... Sí. Creo que pero yo recuerdo estar así como en el backstage y que yo nada más vi que el maestro se lanzó así, ¡fuf! O sea, el maestro se dio vuelta y se lanzó. Pero definitivamente recuerdo un momento donde estaba mi mente en blanco, también en In the Heights, y era una canción del inicio, y creo que como la segunda producción, la segunda noche, también es una canción que debería estar introduciendo las partes principales de todo el show, los diferentes personajes, lo que hacen, y creo que en la parte de la abuela, introduciendo a la abuela y quién era y todo, como que me blanquea esas líneas, y entonces por ser rap, si usted entra, tiene que ir con el ritmo y todo el asunto, así que simplemente en mi grupo fue, ok, esa parte vamos a cortarla y simplemente voy a actuar como que esto es lo que debería estar pasando, estoy, no sé, saludando a la abuela o lo que sea, y ya en la siguiente parte ya sabía dónde comenzar, entonces ya después de eso, pero de esa parte no hay que se puede hacer, digamos. Sí, de hecho, bueno, como en El Violinista del Tejado, yo me acuerdo que yo me comía un montón de compases, digamos, en la música, como con Si Yo Fuera Rico, porque realmente era una canción larguísima y no lo lograba. Y recuerdo como que creo que era Lisa, no era Darío, sí, como que ella ya sabía como que yo nunca lo lograba, entonces la madre estaba pendiente digamos, yo tiraba un verso y la madre se me quedaba viendo para ver con qué yo seguía, para decirle a los músicos a dónde tenían que caer. Y con los músicos, ellos, digamos, un poco siempre era como, mae, es dificilísimo con usted con esta canción, o sea, ellos me lo decían como, porque... Sí. Pero los músicos hacer esa magia era increíble. Yo solo veía a Lisa como de repente, ok, compás 157, y todo el mundo tenía que saltar el 157 y empezar de ahí. De hecho, yo recuerdo que creo que fue como la primera noche que yo estaba cantando esta canción y yo no me sentía preparado, pero yo lo hacía. Y recuerdo que yo iba, volvía, venía, iba ya, volvía. ¿Me entiende? Como que estaba en el primer párrafo, después me saltaba al quinto, después volvía al segundo, después bajaba al séptimo. Iba así,
Night. Sí, y los maes, yo nada más escuchaba las hojas así, entonces era pa, 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 pa. Entonces, o sea, los maes tiraban las hojas, eran... Belleza en el tejado, Debbie es un protagonista donde tiene que estar muy presente En todo, sí. Entonces me puedo imaginar que fue uno donde tuvo que pasar mucho tiempo. Sí, no, y de hecho creo que, a ver, es que yo no sé si era Darío o era Lisa realmente, pero yo recuerdo que ellos decían, es que eso es una opereta o algo así, decían como, aquí todo se canta, ¿verdad? O sea, todo era cantado, no habían, hasta los diálogos se cantaban. De hecho, yo recuerdo como la canción suya en El Violinista. Era una gran canción. Y la interpretación que usted hacía también era impresionante. Como demasiada energía. Creo que era literalmente el momento en el que como que la madre le decía que sí a usted o algo así, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces yo estoy interpretando el personaje de Maro. Y Maro le está pidiendo la mano a Saitul, pero por ser la tradición judía de ese momento, en ese lugar en Rusia y todo el asunto, tenía que pedirle la mano al padre, que es Stevie, ¿verdad? Y entonces cuando por fin logra obtener el permiso, es un momento de mucha felicidad y entonces canta esa canción, Wonder of Wonder, Miracle of Miracles. Nosotros habíamos hecho una versión traducida. En español, ajá. Ajá. Y la coreógrafa en ese momento fue Aileen. Y ella había sido entrenada en ballet por años de su vida y ella quería que nosotros hiciéramos ballet, pero nosotros no estamos entrenados en ballet. Y entonces para esa canción ella hizo una coreografía que para mí me parecía algo compleja. Y entonces ahora ese es el problema, hay que hacer la coreografía llena de energía, hay que saltar, hay que hacer todo tipo de cosas y a la misma vez tengo que cantar e intentar mantener la entonación. Y para lograr ambas cosas hay que saber respirar exactamente cuándo, cómo hay que respirar. Hay momentos muy específicos y esos son sus chances para respirar. Si no respira ahí, quedó sin aire, perfecto, ajá. Sí, era muy rápida la canción. Ajá, sí, entonces para mí eso fue un gran desafío. Sí. ¿Y cuál cree usted que fue el mayor desafío suyo, digamos, como en una producción? En una producción. No sé, o sea, yo me acuerdo la última que hice, que fue la del concurso de letreo. Ajá. La canción mía, ya mi voz había cambiado, entonces no me era tan fácil pegar las notas altas, me costaba muchísimo más. Y yo me acuerdo que yo les decía, yo ya no pego esta vara. Entonces creo que el reto más grande para mí fue eso, como que yo sabía, antes para mí era muy fácil pegar esas notas muy altas. Claro. Y después, conforme dejé de cantar tanto y me fue cambiando la voz, dejé de poder, y esa última canción yo quería llegarle porque era una nota que yo sabía que yo antes podía fácil llegarle, y no le llegaba y no sabía cómo. Y esa canción en particular fue como la que más me costó aprenderme por todo esto de respirar, de cuándo respirar, de seguirle el ritmo a la canción, y había más, era como mucho más coreografía que las anteriores que me habían tocado a mí. Porque me acuerdo que empezaban el público vendiendo manís y cosas al público y luego montaban el escenario. Y esa me costó muchísimo, ese fue el reto más grande, pero y al final salió. Sí, yo recuerdo que, o sea, no recuerdo, es un hecho, digamos, como que de alguna manera nosotros no teníamos formación, ni siquiera de voz, ni mucho menos, ¿verdad? Quizás uno que otro iba como con Hugo, o como con Beth también, creo, ¿verdad? Sí. Pero realmente mucho del tiempo que pasamos como estudiando para cantar o así, era durante las producciones de Falcon. Sí, exacto. Solo como durante un mes. Ajá, esa era nuestra formación vocal, digamos, de alguna manera. Sí. Igual yo siempre vivo impresionado con el trabajo que hizo Lisa durante todos estos años. Total, porque sí. en muy poco tiempo le lograron enseñar un montón sobre entonación, sobre respiración. Incluso cómo Darío aprendió y cómo Darío también intentó formarnos en algún momento, sí, ¿verdad? Y estando muy joven. De hecho, para mí, muchos de los que me tocaron aprender las canciones fue Darío el que me enseñó. A mí no me tocó tanto trabajar con Lisa. Me tocó más con Jacqueline en esta isla. En Jacqueline, ajá. Y luego con Darío en The Heights, porque Darío fue el que agarró. ¿Fue Darío el que agarró en The Heights? Sí, creo que sí. Pero creo que fue Jacqueline también vino, y como que Jacqueline venía a trabajar justamente eso, solo como voz. Ajá. ¿Ves? Entonces sí. Pero sí, también, o sea, todo el trabajo que había hecho Lisa desde antes también. Sí, yo tengo la memoria que mayoría de las horas que yo estuve Lisa fue la que me estoy hallando. Pero sé que hubo varias donde estuvo Darío y Jacqueline, sí es cierto. Y a veces también Lisa venía
hacer lo mismo que Jacqueline. O sea, venía a entrenar voz, digamos. Ujú. Yo en las producciones en las que yo estuve, que fueron solo 3, Lisa venía como más al final, ya para de último dar las últimas. Como las 2 últimas semanas. Y de dirección. Y traía cosas, ¿se acuerdan? Traía cosas. Utilería, Sí. traía cosas. Traía un montón de maletas con utilería. Ujú. Sí, eso es cierto, sí, como que realmente a Lisa yo la conocí como en mi segunda, tercera producción, creo. Ajá. Ok, sí. Ajá, porque creo que incluso ella ni siquiera vino como a In the Heights. Creo que ya no estuvo aquí. Para lo último, sí. O sí estuvo el puro final, sí. No recuerdo muy bien. 100% confirmo, sí. Sí estuvo. Sí, porque digamos, las mías fueron en esta isla, In the Heights y el concurso de letreo, y para esas 3, ella sí estuvo presente, no es que no estaba, pero llegaba Al puro final, ajá. Sí. Ujú. Sí, yo no recuerdo muy bien cómo fue, pero yo creo que por lo menos para las primeras en que yo estuve, Lisa era la que nos estaba enseñando, entonces como Oliver y... Oliver debió, sí. Ajá, y también me parece que en la tendencia a los errores. Ujú. Y sé que Darío no, porque Darío era el protagonista en esta obra. Quizás yo me acuerdo muchísimo, bueno, Daniel, la verdad, que era como mi compa de la infancia, ¿verdad? Que además llegaron los dos juntos. Llegamos los dos juntos, ajá. Yo los conocí. Sí, éramos, y éramos como... También en el grupo de baile, no sé si era parte de la escuela o qué, Ujú. bailaban típico juntos. Bailamos tipo juntos, exacto, sí. Bueno, de fijo Daniela, ¿verdad? Y Daniela creo que hoy día tiene como formación también como actriz, pero como ya más de método, más de academia, digamos, ¿verdad? Luego, sí, no sé quién más se acuerdan ustedes, así como una persona que los haya traumado de buena manera. Siento que yo, Kelly y JP los conocí en... Claro, Kelly, JP, ajá. Y ellos también eran como muy compas. Ujú. Yo creo que aún ahora son... Sí, son. Mi amigo Jaden y yo, Jaden fue el Jaden. que hizo que yo fuera a teatro popular en Oliver, ¿verdad? Y después los dos íbamos casi siempre juntos. Y Jaden tiene una personalidad tan fascinante, mucho talento para el teatro y muy creativo, pero también lo hacía, yo creo que tener tanta creatividad tiene un costo social. Sí. porque a veces Jaden en los contextos sociales Le costaba. le costaba un poquito más identificar bien como el ambiente o así, pero a mí me fascinaba porque pocas veces he conocido a alguien con tanta creatividad, con tanta como Y dibujaba increíble. dibuja increíble, hace música aún ahora, también le encanta mucho la producción audiovisual, hace videojuegos él me enseñó a hacer videojuegos, yo no sabía nada de programación, fue Jaden el que me enseñó. Sí. Yo me acuerdo del FL Studio del Mae. FL Studio, él usaba FL Studio, sí. Y era, con Jaden era imposible nunca verlo como creando algo, como creativo en ese sentido, él siempre estaba constantemente creando algo. Para mí siempre eran como emocionante ver a los de San José que uno nunca veía, San José de Santa Elena que uno nunca veía, así como Isaac, Daniela, Greika era otra, digamos. Greika, claro. Y Greika y yo estuvimos juntos desde Oliver. Desde Oliver, sí. Claro, Greika tuvo años. Chiquitita. Y ella siempre estuvo chiquitita, de hecho. La broma con Greika era eso, de que cuando entramos a Oliver, Greika y yo medíamos lo mismo. Sí. Y como 2 años después ya yo había crecido y Greika todavía seguía la misma. Seguía estando igual. Luego los más viejillos como, bueno, Darío cuando participaba en las obras. Yo con Darío nunca estuve. Nunca. Sí, la última vez fue la tendita. La tendita de los errores. Y él estuvo en Oliver y estuvo creo que también estuvo la que es antes de Oliver, en Music Man. Sí. Pero yo no soy en él. Y bueno, Toto. Toto, claro. Luis Eladio también. Luis Eladio. Pero de hecho Luis Eladio también se incorporó con nosotros un poquito más grande, él. Ajá, sí. Bueno, con Luis Eladio fue que él fue el protagonista de Music Man, me parece. Y luego de eso, como que no estuvo tanto involucrado en Falcons y eso mismo que dijo, volvió después. Como Fiona también. Fiona participó Fiona. en por ejemplo, y ella había. Sí, ya había estado. Se había ido de Monteverde, ¿no? Uh-huh. Y también estaban los que llegaban de intercambio. Me acuerdo como de Shelby, que era una que llegó para Once in Silent. Hannah. Para Sí. Y me acuerdo también de que hacía Cosette. Cosette. Ajá, que hacía Cosette.
No, que así, ella, yo sé que usted que ella interpretaba a Cosette, porque Cosette nos dirigió, Ajá. pero que hacía Cosette, que era como una chica que era de Sudáfrica, pero vivía en Los Ángeles. No sé si se acuerda de Ajá, ella. sí. Me acuerdo. No sé. No me acuerdo el nombre, sí, yo tampoco, pero yo... Tenía un nombre similar a Cosette. No era nada así. No, tal vez estoy recordando mal. Sí, pero tenía un nombre ahí como, ajá, como algo así. Ajá. Pero ella me caía demasiado bien, ajá. Impresionante. Sí. Bueno, y sí, es cierto, como las personas que venían de intercambio, como Cass, como antes estamos hablando de Cass, No sé si ¿verdad? se recuerdan de Michelle. Michelle, sí, claro, que era como puertorriqueña. Creo que sí, Ajá. como puertorriqueña sabiendo. La de Michelle. ukelele. Ajá, la de ukelele. Ella fue maestra, de hecho se quedó un rato y fue maestra de arte en la escuela también. Sí, de hecho yo la seguí viendo, exacto. Y de hecho la tengo como en Facebook y yo veo que a veces postea cosas como que puse tal canción en Spotify, no sé ok, qué. sí. Y yo, curiosamente, la primera vez que conocí a Michelle fue en inglés puppeteer, alguien que hacía Titeretera. Ujú. Así fue como yo la conocí, yo pensaba que era titeretera. Y ella llegó si conocen Tiendita de los Horrores, involucra a muchos títeres. Y ella fue la que construyó los títeres, básicamente. Y la que hizo la Ajá, planta y todo. Hizo como 4 diferentes versiones de la planta, por ejemplo. Fue muy impresionante. Yo me acuerdo, ahora hablando de Michelle, porque yo me acuerdo también, mae, que nos ponían a pedir plata, ¿se acuerdan? Que nos mandaban como a... Y nos daban como... sí, y nos daban como... Ponían una cartulina y daban como premios a las personas que más dinero conseguían. Ajá. Y yo recuerdo que en esta isla yo había conseguido como 100,000 pesos, ¿no? Ahora sí. Y yo me dieron como una carta en la que yo podía ir a la heladería Sabores. ¿Se acuerdan de la heladería Sabores? Madre, qué bueno, que me estaba sabor. Sí. Y que yo podía ir a la heladería Sabores y como tener ahí que unos helados o un waffle o no sé qué, ¿verdad? Ajá. Sí. Yo Sí, creo que qué yo risa. mi primer como Monkey Banana En el herido. con el banano cubierto en chocolate. Sí, ajá. De hecho, fue en Sabores. Ese año fue el Cast Party. Fue en Sabores. En Sabores. Hay una foto de nosotros. Probablemente estamos En Sabores. con todos los demás. Mae, ¿se acuerdan de esto? Eso es algo muy impactante también, porque de hecho Kiki acá rato me lo recuerda. Mae, cuando conocimos al Mae que hizo la música en The Heights, También. que tuvimos como un Skype del Mae. Alex Lacamoire. Ajá. Conocimos a Alex Lacamoire. Ujú. Estuvimos en reunión con Que nos decían, tenemos una sorpresa, no sé qué. ajá. Y eso fue muy fascinante hablar con. Claro. Decíamos, es Lee Manuel. Porque pensabas que nos íbamos a tratar con. Es cierto, nosotros como el Manuel. Pero Alex fue muy impresionante también, especialmente porque vimos la cámara, lo estamos proyectando en Chococafé. En Chococafé. Entonces todos ahí el cast y estaba la proyección. Y se podía ver atrás en la cámara un piano y luego otro piano como de lado. Sí. Un piano atrás, un piano de lado. Y en algún momento era, cantemos una canción juntos. Y él empieza a tocar y uno está como que está tocando. Y tenía otro piano Al frente. donde tenía la compu encima, yo creo. No, sí, de hecho él nos tocó la vara, de fijo había un delay bravísimo ahí, ¿verdad? Ajá. Pero él nos tocó la música y nosotros cantábamos. Y él estaba muy fascinado de que aquí estuviera pasando eso. Yo me acuerdo, el mae, genuinamente yo recuerdo el mae como que decía, mae, qué loco que esto está ocurriendo ahí en Monteverde. Ni siquiera es Monteverde eso. O sea, probablemente el mae no sabía que era eso. Pero el mae, qué loco que In the Heights, porque yo creo que era relativamente nuevo, de hecho. Como que era un musical no tan viejo. Tenía quizás como unos 4 años. No tiene la fama que tiene ahora. porque- Bueno, sí, también. Y también porque salió la película. No sé si han visto la película. Sí, que estaba como en Disney Plus. ¿sabes? Todo eso era antes de eso, entonces no era así como... Ajá, yo creo que, bueno, uno de los requisitos en ese momento para Far Corners es que tenía que ser una obra que no estuviera en Broadway. Porque Far Corners intenta conseguir pagar royalties y conseguir los permisos y todo el asunto. Entonces, no podía estar en Broadway. Entonces creo que era un poquito después de que In the Heights salió en Broadway. Ujú. Pero sí, yo recuerdo eso, sí, como ver a este mae. Que fijo sí fue algo bastante loco, la verdad. Ujú. Pero bueno, muchísimas gracias muchachos, de verdad. Sí. Estuvo súper tuanis conversar con ustedes. Tenía bastante tiempo de no tener los dos juntos, ¿verdad? No estar solos. Sí, Pero como taking a trip down memory lane. Ajá, sí, Entonces, ¿cómo se ujú. puede?
Sí, totalmente. Pero bueno, no, muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo y también recordar que nos sigan en redes sociales, que no se olviden de seguir donándonos, que nosotros es la manera en la que sobrevivimos, esa es la manera en la que Francis, Andrés y yo vivimos toda esta experiencia por gente que nos donó, al final de cuentas. Y lo agradecemos muchísimo y también los incentivamos a comentar, a compartir esto y a seguirnos en nuestras redes sociales también. Pura vida, muchas gracias. Muchas gracias.